Contabilidad de sociedades, unidad 3, liquidación de sociedades. La empresa Valores S.A. se liquida el 30 de septiembre del 2016 y le presenta lo siguiente. Información: caja y bancos 15.000, documentos por cobrar 75.000, cuentas por cobrar 80.000, clientes 220.000, inventarios 200.000, inversiones 60.000, instalaciones 780.000, depreciación y instalaciones 200.000, vehículos 60.000, depreciación acumulada vehículos 10.000, otros activos seguros vigentes 10.000, corriente documentos por pagar 120.000, interés sobre documentos por pagar 10.000, cuentas por pagar 660.000, cuentas capital, pérdida del ejercicio anterior 100.000, capital social en acciones 600.000. Total activo 1.290.000, total pasivo capital 1.290.000. Información adicional: sueldos pendientes de pago 5.000 e impuestos 2.150. Se considera realizar o vender las inversiones en 46.000 y han sido dadas en garantía de un pagaré por 40.000. De los documentos por cobrar se espera recuperar el 95% del valor en libros. De las cuentas por cobrar se recupera el 97% y son garantías de cuentas por pagar por 80.000. Se estima recuperar 75% de clientes. Los inventarios se evalúan en 120.000 y las instalaciones en 200.000. Posee una patente que no figura en la contabilidad, se espera vender en 8.000 y los gastos de liquidación ascienden a 14.000. Los seguros vigentes no tienen valor de recuperación. Entonces, resolución. Lo primero que debemos hacer es la cédula de garantías y obligaciones, en las cuales se dividirá entre garantías y obligaciones. Las garantías estarán cubiertas por los activos totalmente comprometidos y activos parcialmente comprometidos. Las obligaciones se integrarán por pasivo totalmente garantizado y pasivo parcialmente garantizado. Entonces, conforme al enunciado, la información adicional, determinaremos cuáles son los activos total o parcialmente comprometidos y los pasivos parcial o completamente garantizados. Entonces dice, número 1, los sueldos pendientes de pago por 5.000 e impuestos 2.150. Eso va a ser de pasivos. Lo de la hoja de trabajo. Número 2, se considera vender las inversiones en 46.000 y han sido dadas en garantía de un pagaré por 40.000. Entonces, inversiones 46.000. Entonces, buscamos inversiones. Inversiones tienen un valor en libros de 60.000, pero van a ser vendidas en 46.000. Entonces, la resolución dice inversiones. Dice que se van a vender en 46.000. En 46.000. 46.000. Y dice, y han sido dadas en garantía de un pagaré por 40.000. Entonces, menos 40.000. Tendremos un saldo después de pagar ese pagaré de 6.000 quetzales. Entonces, las inversiones de 46.000 están parcialmente comprometidas. Entonces, buscamos activos parcialmente comprometidos
Inversiones por 46.000 que dice el enunciado. Garantizado con los documentos por pagar, que dice documentos por pagar y han sido dadas en garantía por un pagaré de 40.000. Entonces son documentos por pagar. Estamos. Vamos. Siguiente punto. De los documentos por cobrar se espera recuperar el 95% de su valor. Eso aún no. De las cuentas por cobrar se recupera el 97% y son garantía de cuentas por pagar y por 80.000. Entonces, de las cuentas por cobrar, entonces cuentas por cobrar tiene un saldo de 80.000 por el 97%. Sería 7.600. El valor de tasación de los documentos por cobrar y dice que están garantizando 80.000. Entonces, menos 80.000, tendríamos un saldo pendiente de pago de 2.400. Entonces, las cuentas por cobrar son un activo eh, totalmente comprometido. Entonces, ponemos cuentas por cobrar por el saldo de los clientes, que era cuentas por cobrar 80.000 por el 0.97, 77.600. Entonces las cuentas por pagar que dice el enunciado garantizan 80.000. Serían los 80.000 que están garantizando. Entonces, miremos si tenemos otro punto. Dice, se estima recuperar el 75% de clientes, eso todavía no. Los inventarios se evalúan en 120.000 y las instalaciones 200.000. Posee una patente que no figura en la contabilidad y se espera vender. Tampoco los gastos de liquidación ascienden a 14.000, tampoco. Los seguros vigentes no tienen valor de recuperación, todavía no. Entonces también revisamos que en el estado financiero no hayan hipotecas, documentos de intereses, no tenemos. Entonces aquí ya no tenemos más activos los cuales estén garantizando un pasivo. Entonces pasamos a hacer las obligaciones. Igual buscaremos los pasivos totalmente garantizados y los pasivos parcialmente garantizados. Entonces, lo que debemos hacer es dar la vuelta de los activos hacia los pasivos, ya que tenemos cuentas de pasivo en este área. Entonces, dice que el primer activo que dice, tenemos cuentas por cobrar, que vale 7.600, pero tienen que pagar una deuda de cuentas por pagar de 80.000. Entonces, son 80.000 menos 77.600. Nos faltaría para terminar de pagar esta cuenta por pagar 2.400 quetzales. Entonces, este es un pasivo parcialmente garantizado. Entonces, pasivos parcialmente garantizados, cuentas por pagar 80.000, que son estos, que están garantizados por una cuenta por cobrar de 77.600. Entonces, en activos parcialmente comprometidos tenemos una cuenta por pagar de 40.000 y que era por una inversión de 46.000. Entonces, 40.000 menos 46.000 que vale el activo. Entonces, si pueden cancelar esa deuda. Entonces, documentos por pagar que tenemos aquí, lo trasladamos hacia acá, documentos por pagar, garantizado con inversiones por 46.000. Entonces,
Aquí ya terminaríamos con nuestra cédula de garantías y obligaciones y procedemos a realizar la hoja de trabajo de liquidación. Entonces la hoja de trabajo de liquidación se llama hoja de trabajo de estado de liquidación, empresa Los Buenos S.A. de liquidación el 30 de septiembre de 2016. Entonces, estará integrado por activos y pasivos. Entonces, los pasivos se utilizarán 4 columnas. La primera, valor en libros. Segunda, tasación. Tercera, cantidad estimada de disponible. Y pérdidas y ganancias. Los pasivos se integrarán por valor en libros neto, créditos, cantidad a pagar y pasivo no garantizado. Entonces, procedemos a realizar el área de activos. La de activos se distribuirá en activos totalmente comprometidos, activos parcialmente comprometidos y activos no comprometidos. Entonces, para activos totalmente comprometidos, solo nos regresamos la cédula de garantías y obligaciones y buscamos activos totalmente comprometidos, activos totalmente comprometidos. Entonces tenemos una cuenta por cobrar. Entonces, cuentas por cobrar. Valor en libros, buscamos en el enunciado. Eran cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar 80.000 tiene un valor en libros. Entonces, valor en libros 80.000. La tasación es el valor en que actualmente vale esta cuenta, que sería 77.600. 77.600. Entonces, procedemos a realizar las pérdidas y ganancias, que sería el valor de la tasación 77.600 menos el valor en libros 80.000. Estamos teniendo una pérdida de 2.400. Es pérdida porque el valor de la tasación es menor que el valor en libros que lo tenemos en los estados financieros. Entonces tenemos una pérdida de 2.400. Quedaría negativo. Entonces, estas cuentas por cobrar que habíamos dicho que se tasaban en 77.600 garantizan a las cuentas por pagar, que dice nuestra cédula que valen 80.000. Entonces, 80.000. Entonces, ya con estas dos cuentas podemos determinar la cantidad estimada disponible. Entonces, como el valor de tasación de cuentas por cobrar son 77.600 y las cuentas por pagar es por 80.000. Este activo no es el valor de este activo no es suficiente para cancelar totalmente esta deuda. Entonces, 77.600 menos 80.000. 77.600 menos 80.000. Hacen falta 2.400 quetzales para cancelar totalmente esa deuda. Entonces, como estos 77.600 se utilizarán totalmente para cubrir esta deuda, una parte de esta deuda, colocaremos 0 en cantidad estimada disponible. Entonces, el siguiente, regresamos a nuestra cédula de garantías y obligaciones y tenemos que activos parcialmente comprometidos, tenemos las inversiones. Entonces, activos parcialmente comprometidos, inversiones. Entonces, el enunciado dice que las inversiones tienen un valor libro de 60.000. Valor en libros 60.000. Entonces, el valor de la tasación que lo tenemos aquí, 46.000. 46.000. Entonces, determinamos nuestras pérdidas y ganancias, 46.000 menos 60.000 son menos 14.000. Tuvimos una pérdida de 14.000 quetzales. Ahora, ya con esto determinamos la cantidad estimada disponible. Entonces, el valor de tasación de este activo son 46.000. Y dice que teníamos que esta inversión garantizaba una cuenta por pagar por 40.000. Entonces, cuenta por pagar 40.000.
Entonces, 46.000 menos 40.000, vamos a tener una cantidad estimada disponible de 6.000. ¿Por qué? Porque el valor del activo es mayor que la deuda. Por eso tenemos una cantidad disponible de este activo de 6.000 quetzales después de haber cancelado esa deuda. En el caso anterior de cuentas por cobrar, la cuenta por cobrar era menor, el valor de la cuenta por cobrar era menor que el valor a pagar de una de cuentas por pagar. Entonces, este valor de activo contra los 80.000 iba a quedar en cero. Siempre íbamos a tener un saldo pendiente de pago para terminar de cancelar esta deuda. Entonces, ya tenemos nuestros activos parcialmente comprometidos y totalmente comprometidos. Los hemos trasladado, ahora debemos trasladar los activos no comprometidos. Entonces, la forma más fácil es buscar aquí en el enunciado. Digamos, ya utilizamos las cuentas por cobrar ya las utilizamos y ya utilizamos inversiones. Entonces, inversiones, cuentas por cobrar y inversiones ya no las utilizamos, entonces utilizaremos las siguientes: caja y bancos, también han sido utilizadas, documentos por cobrar, está, cuentas por cobrar ya, clientes, inventarios, instalaciones, vehículos, y seguros vigentes. ¿No? Entonces ahora procedemos a determinar el valor en libros en caja y bancos. Dice el enunciado que tiene 15.000 de valor en libros. Ahí está. Documentos por cobrar 75.000. Están. Cuentas por cobrar 80.000. Miramos. Cuentas por cobrar ya se había utilizado, entonces clientes 220.000. Inventarios 200.000. Instalaciones. Entonces, instalaciones que tenemos que determinar valor en libros eran 780.000 menos su depreciación. Tenemos un valor de libros de 580.000. 580.000. Vehículos dice que tiene un valor de 60.000 menos depreciación acumulada 10.000, serían 50.000. Y seguros vigentes 10.000. Aquí incluimos la cuenta patentes, ya que en el enunciado nos indica, hay una, miramos, inventario, aquí está la patente, no figura en las contabilidades, entonces la debemos agregar como cero en valor en libros. Entonces ya tenemos el valor en libros, ahora determinamos si nos da información adicional de los valores de tasación. Entonces, en el enunciado nos dice: los sueldos pendientes de pago 5.000 en impuestos, esos serían pasivos. Se considera realizado vender las inversiones en 46.000. Eso ya lo habíamos hecho. De los documentos por cobrar, se espera recuperar el 95% de su valor en libros. Entonces, documentos por cobrar. Aquí está. Documentos por cobrar, tenemos un valor en libros. Entonces, son 75.000 por, dice, un 95%. Por el 0.95 son 71.250. 71.250 valor de tasación. No. Siguiente, este ya.
Número 4 ya solo dice se estima recuperar el 75% de clientes. Entonces, buscamos clientes, valor de libros, 200.000 por, dice el 75%, 0.75. Tenemos un valor de tasación de 150.000. Entonces, no, pero miremos, son clientes 220.000 por el 0.75, 165.000 de valor de tasación. Eso ya, número 5, los inventarios se evalúan en 120.000. Entonces, inventarios 120.000. Las instalaciones en 200.000. Instalaciones, valor de tasación 200.000. Posee una patente que no figura en la contabilidad y se espera vender en 8.000. Entonces, patentes 8.000, valor de tasación. Y dice los gastos de liquidación ascienden a 14.000, esos son pasivos. Los seguros vigentes no tienen valor de recuperación. Entonces, como los seguros vigentes, buscamos seguros 10.000. Como dice que no tienen valor de recuperación, pondremos 0. Entonces, ya tenemos el valor en libros. La tasación, ahora determinaremos la pérdida y ganancia. Entonces, pérdida y ganancia es igual al valor de la tasación menos el valor en libros. Entonces, como en caja y banco no tuvimos información adicional, pondremos los 15.000 como valor de tasación. Igual en vehículos, como no tuvimos información adicional, pondremos el valor de los 50.000. Entonces, valor de tasación 15.000 menos valor en libros 15.000 es igual a 0. Entonces, documentos por cobrar 71.250 menos 75.000. Se tiene una pérdida de 3.750. Clientes 165.000 menos 220.000, tenemos una pérdida de 55.000. Inventario 120.000 menos 200.000, tenemos una pérdida de 80.000. Instalaciones 200.000 menos 580.000 son menos 380.000, una pérdida. 50.000 menos 50.000, 0. Entonces, seguros vigentes 0 menos 10.000, tenemos una pérdida de 10.000 quetzales. Y patentes 8.000 menos 0, tenemos una ganancia de 8.000. Entonces, ahora procederemos a realizar la cantidad estimada disponible, que es solo copiar el valor de la tasación hacia esta columna. 15.000, 15.000, 71.250, 71.250, 165.000, 165.000, 120.000, 120.000, 200.000, 200.000, 50.000, 50.000, 0, 0, 8.000, 8.000. Entonces ya terminamos los 3 puntos: activo totalmente comprometido, activo parcialmente comprometido y activo no comprometido. Entonces determinamos el total, que sería la suma de los 3 puntos, solo de valor en libros, nos da 1.290.000. El enunciado nos da un total del activo 1.290.000. Tenemos todas nuestras cuentas, hemos trasladado todas nuestras cuentas. Ahora, cantidad estimada disponible. Sumaremos totalmente la columna, que nos da un monto de 635.250. Y pérdidas y ganancias. Entonces, sumaremos toda la columna. Sería menos 2.400, menos 14.000, más 0, menos 3.750, menos 55.000, menos 80.000, menos 380.000, más 0, menos 10.000, más 8.000, nos da un saldo. Bueno, sería una pérdida por 537.150. Entonces, ya teniendo el total de esto, procedemos a determinar nuestros pasivos. Entonces, igual, pasivos.
Determinamos pasivos preferentes, pasivos totalmente garantizados, pasivos parcialmente garantizados, pasivos no garantizados y capital. En las columnas, valor en libros, créditos, cantidad a pagar y pasivo no garantizado. Entonces, primer punto, pasivo preferentes. Estos los encontraremos en el enunciado que habíamos dejado pendientes. Dice, los sueldos pendientes de pago son 5.000 quetzales. Sueldos 5.000. Impuestos 2.150, impuestos 2.150 y los gastos de liquidación ascienden a 14.000. Gastos de liquidación 14.000. Entonces la suma de los tres nos da una cantidad a pagar de 21.150. Ya tenemos pasivos preferentes, pasamos a pasivos totalmente garantizados. Estos los encontraremos en nuestra cédula de obligaciones. Dice, pasivos totalmente garantizados, que son documentos por pagar 40.000. Documentos por pagar 40.000, valor en libros. Entonces, trasladamos el valor a créditos, 40.000. Entonces, dice que esos pasivos están garantizados por una inversión de 46.000. Entonces, inversiones 46.000. Entonces, cantidad a pagar 40.000. Es el valor del documento por pagar, 40.000. Estamos, 40.000. Ahora, pasivos parcialmente garantizados. Igual, regresamos a nuestra cédula. Pasivos parcialmente garantizados. Tenemos una cuenta por pagar de 80.000. Cuenta por pagar de 80.000. Y está garantizada por una cuenta por cobrar de 77.600. Entonces, créditos 80.000. Cuentas por cobrar 77.600 que tenemos en nuestra cédula. Entonces, cantidad a pagar con lo que realizaremos será el pago de esta cuenta, 80.000, solo podremos pagar 77.600. Entonces, cantidad a pagar 77.600. Entonces, de estos 77.600 que estamos pagando con esta cuenta, para llegar a los 80.000 nos hacen falta 2.400, que sería un pasivo no garantizado. Ahora, ya tenemos nuestros pasivos totalmente garantizados y parcialmente garantizados. Procedemos a determinar los pasivos no garantizados. Entonces, dice que ya utilizamos de pasivos documentos por pagar 40.000. Documentos por pagar, dice que tenemos un saldo de 120.000 menos los 40.000 que ya utilizamos, nos queda un saldo de 80.000. Entonces, aquí está, documentos por pagar 80.000, crédito 80.000, pasivo no garantizado 80.000. Intereses sobre documentos por pagar 10.000. Quizá intereses sobre documentos por pagar 10.000, crédito 10.000, pasivo no garantizado 10.000. Entonces, ¿cuál otro? Cuentas por pagar 660.000. Entonces, cuentas por pagar ya utilizamos 80.000. Entonces, dice cuentas por pagar 660.000 menos 80.000 que ya utilizamos. Tenemos un saldo pendiente que no está garantizado de 580.000. Entonces, cuentas por pagar 580.000, crédito 580.000, pasivo no garantizado 580.000. Entonces, trasladamos nuestras cuentas de capital, pérdida del ejercicio anterior menos 100.000, pérdida del ejercicio anterior 100.000 y capital social en acciones 600.000. Capital social en acciones 600.000. Entonces, ya hemos cubierto todas nuestras cuentas de pasivos. Determinamos el total de valor en libros, que serían
1.290.000. Entonces, total pasivo del enunciado, 1.290.000. Hemos trasladado todos nuestros pasivos. Entonces, determinamos el total de la cantidad a pagar, que sería la suma de 21.150 más 40.000 más 77.600, nos da un total de 138.750. Entonces, el total de pasivo no garantizado sería la suma de los 2.400 que nos hacen falta para llegar a los 80.000, más los 10.000 de intereses sobre cuentas por pagar, más documentos por pagar 80.000 y cuentas por pagar 580.000. La suma de esto nos da un total de 672.400. Entonces ya terminado los activos y los pasivos, procedemos a la determinación del déficit de liquidación. Entonces, para determinar el activo disponible, utilizaremos el total de la cantidad destinada disponible, que son 635.250, y se le restaremos al pasivo preferente, que lo acabamos de determinar, 21.150. 21.150, entonces 635.250 menos 21.150 nos da un activo disponible de 614.100. A eso le restaremos el pasivo no garantizado, que es el que determinamos aquí, 672.400. 672.400, entonces 614.100 menos 672.400 nos da un déficit de liquidación de menos 58.300. Ya con el déficit de liquidación podemos calcular nuestro porcentaje a pagar. Entonces, el porcentaje a pagar será la división de 614.100 dividido 672.400. Nos da un 0.9132295657. Esto nos servirá en nuestra última hoja de trabajo. Entonces ya terminamos de hacer nuestra hoja de trabajo de estado de liquidación y procedemos a realizar la hoja de trabajo de déficit de liquidación. Estado de déficit de liquidación. Entonces, este estará conformado por 4 puntos: pérdidas en relación del activo, 2 pasivos no registrados y pasivos contingentes, 3 ganancias en realización de activos y 4 participación de los accionistas. Entonces, para nuestro punto número 1, que son las pérdidas en relación del activo, nos vamos a nuestra hoja de trabajo y buscamos en pérdidas y ganancias todos los activos que hayan dado pérdida. Entonces, tenemos cuentas por cobrar menos 2.400. Cuentas por cobrar 2.400. Tenemos inversiones 14.000. Inversiones 14.000. Tenemos documentos por cobrar 3.750. Documentos por cobrar 3.750. Tenemos clientes por 55.000. Clientes 55.000. Tenemos inventarios por menos 80.000. Inventarios menos 80.000. Tenemos igual instalaciones 380.000. Instalaciones 380.000. Y tenemos seguros vigentes. Seguros vigentes 10.000. 10.000. Entonces, patentes lo tenemos con ganancia, como ganancia, entonces, como está positivo, nos lo trasladamos. Entonces, en total nos da pérdidas y ganancias, nos da una suma de 545.150. Entonces, ahora punto 2, pasivos no registrados y pasivos contingentes. Esto lo trasladaremos de la hoja de trabajo igual. Tenemos sueldos 5.000. Sueldos 5.000. Tenemos impuestos 2.150 y
Gasto de liquidación 14.000. 14.000. La suma de estos tres nos da 21.150.3. Traslademos todas las ganancias en relación del activo, la cual dijimos que teníamos una de nosotras de trabajo que fue 80.000, que fue la única ganancia que tuvimos. Bueno, 8.000, total 8.000. Entonces, punto 4, participación de los accionistas. Entonces, bueno, vamos al saldo de los accionistas, pérdida de menos 100.000 y 600.000. Menos 100.000, 600.000, nos da un saldo de 500.000. Entonces, déficit de liquidación sería la suma de la columna de los totales. Nos da un déficit de liquidación 58.300. Entonces, regresamos a nuestra hoja de trabajo. Tenemos 58.300 y en la hoja de trabajo nos dio un déficit de liquidación de 58.300. Negativos, negativos, estamos cuadrados. Entonces, realizamos nuestra última estado de pago de acreedores. Entonces, en esta utilizaremos cuentas. Primer columna crédito, segundo porcentaje a pagar y tercer cantidad a pagar. Entonces, determinaremos los pasivos preferentes, pasivos totalmente garantizados y pasivos no garantizados. Entonces, pasivos preferentes los encontramos. Son sueldos, impuestos y gastos de liquidación 5.000, 2.150 y 14.000. 5.000, 2.150 y 14.000. Porcentaje a pagar sería el 100%, 5.000 por el 100%, 5.000. 2.150 por el 100%, 2.150 y 14.000 por el 100%, 14.000. Ahora, pasivos totalmente garantizados. Igual, pasivos totalmente garantizados, documentos por pagar, que era un crédito de 40.000, cantidad a pagar 40.000. Entonces, documentos por pagar 40.000, porcentaje a pagar 100%, 40.000. Ahora, pasivos no garantizados. Dice que pasivos no garantizados, tenemos esta columna. Entonces, pasivos no garantizados sería un saldo de cuentas por pagar de 2.400. Bueno, entonces, intereses, intereses, dice que tenemos un saldo de 10.000. Intereses, 10.000. Tenemos documentos a pagar 80.000. 80.000. Y cuentas a pagar 580.000. 580.000. Entonces el factor a cancelar será el 0. Será el factor que determinamos en la hoja de trabajo, 0.91329557. Igual lo determinamos en esta área, 0.91329565.7. Entonces, ahora determinamos la cantidad a pagar, que serían 10.000 por el factor, nos da 9.132.96. 80.000 por el factor nos da 73.063 y 582.400 por el factor nos da 531.903.39. Entonces ya determinamos todo nuestro pasivo no garantizado. Entonces totalizamos el valor de créditos, nos da 733.500 y determinamos nuestra cantidad a pagar, que sería la suma de la columna, 675.250. Entonces, hacemos nuestra comprobación. Sería 733.550 menos 675.250
nos va a dar un saldo de 58.300. Entonces, este saldo 58.300 nos debe de cuadrar contra nuestra hoja de trabajo, déficit de liquidación 58.300. Es el que tenemos aquí. Entonces, si nos cuadran estos dos, el déficit, si nos cuadran ambos valores, es que tenemos cuadrado el ejercicio. 58.300 negativo.